Bueno, el señor Canciller de la República hace cerca de un mes envió una comunicación formal al gobierno de Cuba insistiendo en la necesaria entrega de los miembros del ELN que se encuentran en la isla. En ese momento el señor Canciller, en una comunicación que se hizo pública, solicita a Cuba que después del anuncio hecho por alias Iván Márquez y Jesús Santrich, junto con Romaña y el Paisa, de crear una alianza con el ELN, dentro de ese contexto de esa alianza, que en este momento, y lo quiero dejar claro, nunca ha sido desmentido, ni nunca ha sido negado por el Comando Central del ELN, aún más se justificaba la entrega de estas personas a las autoridades judiciales colombianas. Ese es el principio del contexto de estos acontecimientos y como ustedes conocen, la semana pasada, por orden de un juez de ejecución de penas, concretamente el juez cuarto de ejecución de penas de Antioquia, se solicitó la extradición de alias Aureliano Carbonell y de alias Pablo Beltrán, dos personas que han sido condenadas por la justicia colombiana por la masacre de Machuca, donde fueron asesinadas cerca de 84 personas en el año 1998. De hecho, este viernes 18 de octubre se cumplen los 21 años de esta terrible masacre en la cual el ELN voló el oleoducto y después al volar un puente generó el incendio de ese oleoducto y la consecuente muerte de estas personas. Entonces lo que quiero resaltar es que la solicitud de extradición que hoy se hace por orden de un juez de la República y la insistencia del gobierno colombiano a través de la Cancillería tiene aún más importancia, precisamente porque Cuba no puede desconocer una decisión de un juez colombiano que está solicitando en extradición a estas personas por ese delito atroz. Y esas dos solicitudes de extradición se unen a la hecha en julio de este año por solicitud también de un juez de ejecución de penas de Arauca que había pedido la extradición de Alirio Sepúlveda alias Piñata. Entonces son ya 3 extradiciones que tramita nuestra Cancillería por solicitud de jueces de la República y lo más importante es que Cuba, como lo ha solicitado el señor Canciller de la República, dé una respuesta oficial, porque llevábamos más de 7 meses esperando esa respuesta oficial, que Cuba incluso mencionó al señor Canciller en una reunión en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Canciller de Cuba le dijo al Canciller de Colombia que enviaría esa respuesta, pero aún esa respuesta no ha llegado. Preocupa mucho eso y precisamente el contexto de estas solicitudes del señor Canciller está en ese marco. Alias Iván Márquez, rodeado de Jesús Santrich, de Romaña y el Paisa, anunciaron una alianza con el ELN. Esa alianza no ha sido desmentida, no ha sido negada por el Comando Central del ELN, por tanto, proteger a aquellos que hacen parte de esa alianza ahora en la isla es un desafío a la paz. Y hacemos un llamado a Cuba, que es un país que funciona como garante del cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno Santos y el Estado colombiano con las FARC, como garante tiene también una responsabilidad de tomar una decisión muy clara frente a aquellos que, según el propio Iván Márquez, tienen una alianza con el ELN. El señor presidente Duque lo ha dejado de manera clara en 2 intervenciones internacionales, una en la ciudad de Miami y otra el fin de semana en CNN en español, donde el señor presidente Duque, y quiero retomar sus palabras, le dice al gobierno de Cuba que este es un momento muy importante en el cual ese gobierno debe tomar una decisión muy clara, si es privilegiar las relaciones con un grupo criminal confeso del asesinato de 22 cadetes y de otros crímenes atroces, o si quiere privilegiar la relación con un Estado de Derecho como es Colombia, que cumple con la separación de poderes y cumple con sus obligaciones internacionales.
Eso lo dirá Cuba. Yo creo que este es un momento en el cual las decisiones diplomáticas que han sido tomadas por nuestro país, que repito, han sido muy, pero muy responsables, porque hemos agotado todos los canales a través de la Cancillería de solicitar por las vías diplomáticas a Cuba una respuesta formal frente a las extradiciones y frente al cumplimiento con las obligaciones de la Interpol. Ninguna de esas dos solicitudes que diplomáticamente se han hecho con respeto al gobierno de Cuba han sido respondidas y el tiempo obviamente juega en contra de ellos. Pues el gobierno colombiano y todo el pueblo colombiano son testigos de la prudencia y la paciencia que ha tenido el señor canciller de la República y la prudencia y paciencia de nuestro presidente. Es Cuba el que debe explicar por qué no ha respondido. El señor canciller de la República es quien tiene el fuero para responder esa pregunta, pero cito de nuevo al presidente de la República. El presidente Iván Duque Márquez ha sido muy claro en que hay unas obligaciones derivadas de la resolución 1373 del año 2011 que prohíbe darle protección y cobijo a grupos terroristas. En ese sentido será la sabiduría del Consejo de Naciones Unidas y la sabiduría de aquellas personas que son conscientes de la importancia de perseguir el terrorismo, que se aplique o no dicha resolución. Esa es una pregunta que yo transferiría, por supuesto, al gobierno de Cuba, porque, por supuesto, Cuba en su momento abrió con generosidad su espacio para que se negociaran unos acuerdos de paz, pero esa misma generosidad no la estamos viendo en este momento, porque como su pregunta lo dice de manera clara, ellos, el gobierno de Cuba tiene una función como garante en el cumplimiento de los acuerdos con las FARC, y en ese sentido nosotros consideramos que Colombia merece una respuesta clara sobre la situación de los miembros del ELN en su territorio, más cuando es el propio Iván Márquez, Jesús Santrich, Ala Romaña y el Paisa quienes anuncian una alianza con ese grupo, alianza que no ha sido desvirtuada por el Comando Central del ELN. El tema de los protocolos está realmente superado. El tema de los protocolos no puede ser argumentado en momentos en los cuales son los jueces de la República de Colombia quienes solicitan la extradición. Recordamos, es el juez cuarto de ejecución de penas de Antioquia y el juez de ejecución de penas de Arauca quienes solicitan a Cuba la inmediata entrega, y no solamente son los jueces, también son las víctimas. Ustedes pueden escuchar las declaraciones de María Cecilia Mosquera, quien es la líder de las víctimas de Machuca, quienes le están pidiendo al gobierno de Cuba que entreguen a estas personas en extradición. Y lo digo de manera clara, el ELN nunca quiso en su momento, cuando tuvo la oportunidad, de acogerse a un sistema de justicia transicional. Hoy ellos deben responder ante las autoridades colombianas, y si en algún momento dado tuviesen voluntad de paz, la primera voluntad de paz debe ser manifestada frente a esas víctimas de Machuca por las cuales están siendo solicitados en extradición. En ninguna parte del mundo se entendería que se privilegie unos protocolos que ya no están vigentes, porque el acuerdo con el ELN que hizo el gobierno anterior no fue continuado por este gobierno. Ustedes lo saben, después de la muerte, del asesinato vil de los 22 cadetes, y en este momento todas las órdenes de captura y todas las decisiones de los jueces de la República están activadas. El gobierno colombiano no tendría ninguna razón jurídica para decirle a un juez de la República que no va a proceder con una decisión o una solicitud de extradición, porque sería irrespetar a nuestros jueces, y Colombia es respetuoso del Estado de Derecho.
Por supuesto, es una de las exigencias del Gobierno Nacional al ELN y a todos los grupos que desafían el Estado de Derecho. Sembrar minas antipersona es un crimen. En este caso han sido afectados 2 niños pequeños en una zona donde la actuación de los grupos armados como el ELN, como el de los Pelusos, es clara y evidente. En este sentido, la exigencia del señor presidente de la República que cesen esos actos criminales que no hacen sino demostrar que no hay una voluntad de paz. Por supuesto, la acción integral contra las minas antipersonal que lidera el gobierno del presidente Duque siempre tiene en cuenta estos acontecimientos. Lo importante es insistir en que estos grupos dejen de sembrar estas minas. Estas son zonas donde no se puede realizar el desminado humanitario, es decir, son zonas que por los niveles difíciles de seguridad solamente puede ser efectuado el desminado militar hecho por nuestra fuerza pública, pero eso es una muestra, insisto, de la falta de voluntad de paz que será denunciada oportunamente de manera internacional.